Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de Notimas.net, algo más que noticias. Hoy recibimos una noticia refrescante y es el hecho de que nueva vez baja el precio de los combustibles. Industria y Comercio anunció que a partir de mañana sábado la gasolina premium costará 2,40 menos, la regular 2,30 menos y el gasoil 1,10 menos. Y entonces a partir del sábado, de mañana, la gasolina premium se venderá a 245 y la regular a 230. El gasoil se venderá a 100, a ver, aquí está, el GLP natural, se venderá... Le bajaron 1,10, buenas tardes. A 215 se venderá el gasoil. ¿Verdad? Que eso es reconfortante, no, ¿verdad? Pero claro, cuando te hablan de rebaja, lo malo es que toda la semana comienzan y que sube 90 y que sube unos 50. Así no. Y es la tercera semana consecutiva que baja. Sí. Claro, eso porque baja naturalmente el precio de del petróleo a nivel internacional, que es el que regula el precio de los combustibles en la República Dominicana. Uno se pregunta a veces cómo la gente soporta esos precios tan altos de la gasolina, en sentido general, con una población que tiene mínimos recursos para subsistir, pero ahí andan los tapones a diestra y siniestra por todos los lados, lo que quiere decir que aparece el dinero para la gasolina. Así es, todavía los combustibles son muy altos en la República Dominicana. En los Estados Unidos, ¿verdad?, que es la referencia que tenemos ahí, los precios son alrededor de la mitad. Aquí cuesta un galón de gasolina promedio alrededor de $6 el galón. En Estados Unidos anda por los 3 y pico. Sí, a veces se dispara cerca de los 4, o sea, 3.60, 3.65, pero regularmente tú la consigues 3.20, 3.45, y no hay dudas de que seguimos pagando una gasolina cara en la República Dominicana en comparación con los otros países. Pagamos combustibles caros y además acumulamos una gran deuda a través de Petrocaribe con Venezuela. Oye, estaba hablando con unos venezolanos a propósito de los precios de la gasolina y me dicen que la gasolina ya es prácticamente regalada. En Venezuela es regalado. Regalada la gasolina. Es lógico que así sea. Ese es el incentivo que tiene Venezuela, el único. Porque ahora hay una inflación extraordinaria en Venezuela. Por cierto, escasez de productos, sobre todo. Escasez de productos y una inflación que ronda el 50%. Que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro recibió ya de una de las cámaras, le falta la otra vuelta, poder absoluto. El poder absoluto para gobernar Venezuela por decreto. Y esto lo está haciendo precisamente para tratar de combatir con mano dura la inflación y la escasez de alimentos. Eso lo hacía el extinto presidente Hugo Chávez, que cuando se veían en aprietos con determinados sectores, entonces el estamento legislativo, que prácticamente pertenecen en su inmensa mayoría al partido de gobierno, pues decretaban, le daban un poder absoluto a Chávez, lo mismo que está haciendo ahora el presidente Maduro en Venezuela, para que estos tomen las medidas que quieran tomar, porque esa es la palabra. O sea, cuando te dan poder, tú tomas la medida que tú quieras. Esos son vanos intentos, por el hecho de que la inflación, la especulación, no la detiene nadie con represión. Ya nosotros hemos vivido aquí esa situación. Tú recuerdas cuando queríamos bajar el dólar de manera artificial a través de la operación Duarte, aquella famosa, que militarizaban los puestos de cambio, las casas de cambio, para tratar de bajar la tasa del dólar cuando subía, y nunca se lograba. Al contrario, lo que hace es que suben los productos cuando tú aplicas la represión. Pero indiscutiblemente, además serán los militares especialistas en números y eso, y van a estar al lado tuyo cuando tú vas a cambiar, por ejemplo, $100, a ver cuántos pesos te van a dar por esos $100. No, y que es que la economía tiene su magia, tiene sus reglas claras, es de la oferta y la demanda. Si hay abundancia de productos, la mercancía se abarata, baja de precio. Si hay escasez, la mercancía se encarece. Y cuando hay escasez, entonces los comerciantes aprovechan para hacer negocio. Y lo que hacen es que acaparan la mercancía para entonces venderla posteriormente más cara. Y eso es cuando hay mucha demanda de un producto. Y eso se llama especulación. Y se llama también falta de producción, que es lo que está afrontando Venezuela. Hay una disminución de la producción enorme, lo cual indica que el sistema político que está aplicando Venezuela
parece que no está dando muchos resultados, porque hasta escasez de papel sanitario en Venezuela. De todo prácticamente. Y lamentablemente nosotros, que estamos cerca aquí en el Caribe, no tenemos la capacidad productiva, no podemos producir de manera competitiva para hacer de Venezuela un nicho apropiado de exportación. Ahora, Venezuela tiene muchos dólares fuera de su territorio, con esos acuerdos de petróleo que ha hecho con algunos países de Centroamérica y Suramérica, incluyendo también la República Dominicana. Deudas millonarias tienen esos países con Venezuela. Venezuela tiene dinero de más, dólar por pila, precisamente del petróleo, que tiene un precio alto, rondando siempre los $100 por muchos años, el barril. Lo que no tiene es capacidad de producción, que esos dólares que le han entrado por concepto del petróleo, no ha sabido emplearlo en afinar su aparato productivo, de suerte que puedan autoabastecerse de alimentos fundamentalmente. O sea que cuando un país basa su economía en un solo renglón, como es este caso, en Venezuela, los carburantes, el petróleo específicamente, se va a ver en problemas si descuida los otros renglones. Descuida porque Venezuela tiene todos los recursos naturales, Dios los bendijo a ese pueblo, tiene mucha agua, uno de los pueblos que más agua tiene de América Latina, después de Brasil, tiene mucho hierro, minerales de todo tipo, tiene plata, tiene oro, tiene de todo Venezuela. Sin embargo, no ha sabido ese país salir de la pobreza aún con todos esos recursos. Lo que te indica que lo importante no es los recursos naturales que tenga un país lo que lo va a hacer rico. Lo que lo hace rico es la educación de su gente y la capacidad productiva que tenga. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, el Japón, es un archipiélago de islas que no tiene recursos naturales de ninguna especie. Y sin embargo, el Japón es el mayor procesador de bronce y de cobre y de hierro del mundo. Es decir, tiene una industria pesada, poderosa, sin tener los recursos naturales disponibles. Bueno, y una producción que poco a poco ha ido calando en otros mercados poderosos, incluyendo los Estados Unidos, hasta el extremo de convertirse en un peligro para las propias economías estables de países grandes. Los Estados Unidos ahora, a propósito de que tú lo mencionas, se ha declarado ahora como el principal productor de petróleo del mundo y de gas natural. A partir dentro de poco, en el 2015, los Estados Unidos van a comenzar a exportar gas natural. Se van a convertir de un país importador de energía a un país exportador. Y eso quizás sea la salvación nuestra. Incluso las plantas de gas natural que se han estado programando aquí para instalarse, dos de las cuales se iban a instalar en Manzanillo, de 300 megavatios cada una, han sido pospuestas hasta que los Estados Unidos comiencen a exportar el gas natural, que va a iniciar a partir del 2015. Pero no se tiene que esperar. Si eso es un proyecto ya seguro de la exportación del gas natural, deberían ya ir planificando ir trabajando con esas plantas para cuando se produzca ya el hecho, nosotros podamos arrancar y no perder tiempo. Tú verás que después va a venir que Estados Unidos comienza y entonces nos vamos a preparar para comenzar a iniciarla. Eso estaba yo conversando precisamente con mi amigo Rubén Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Me lo encontré en una funeraria y le estuve conversando sobre esa planta. Él me señalaba que a partir del 2015 que los Estados Unidos comienzan a exportar gas natural y que es la oportunidad para iniciar plantas que consuman ese combustible, por el hecho de que en ese tiempo ya el gas natural estará a buen precio, cosa que no lo está en este momento. Y yo le señalaba precisamente eso que tú dices, Bejarán, de que deben comenzar desde ahora a instalar las plantas para que entonces en el 2015 ya estemos preparados. Sí, vamos a tener 10 años de retraso, como siempre. Como siempre, lamentablemente así es la República Dominicana. Bueno, pues llegó el momento de hacer la primera pausa. Recuerden que a las 4:30 tendremos los deportes con Melvin José Bejarán. Mientras tanto, pausamos y en breve retornamos con todos ustedes. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Noti Más.
No sé si ha sido una sorpresa o no, pero el hecho es que los jueces, 42 jueces, han interpuesto una acción de amparo de cumplimiento del mandato constitucional de autonomía presupuestaria del Poder Judicial, en el que reclaman la asignación de una partida que corresponde al 2.66% del presupuesto general del Estado para el 2014. ¿Qué te parece, Pimentel? El asunto es que los jueces han interpuesto un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo para reclamarle al presidente de la República que incluya el presupuesto que establece la ley 164-04. La ley establece que el 4.1% de los ingresos fiscales del país deben estar destinados al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República. Entonces, en el presupuesto no se incluyó ese porcentaje y ellos entonces han interpuesto un recurso de amparo para evitar que el presidente promulgue la ley de presupuesto. Ahora hay que esperar a ver la decisión que va a tomar el juez fijó la causa para el 3 de diciembre y el presidente apenas tiene 8 días, de acuerdo a la Constitución, para promulgar la ley de presupuesto. Entonces ahí no sé qué va a pasar, porque si esperar hasta que el juez conozca de este recurso de amparo. ¿Qué es lo que están pidiendo los jueces? Están pidiendo los jueces, o si el presidente promulga la ley, y si la promulga ya no hay nada que buscar, entonces el recurso de amparo se cae. Sí, entonces los jueces tendrían su as debajo de la manga para implementar otro tipo de medidas y tratar de que le cumplan lo que ellos consideran justo, que le den ese 2.66. La verdad es que es algo extraño en la República Dominicana, el hecho de que los jueces, que dependen directamente de un nombramiento de la Suprema Corte o del Poder Ejecutivo, que estén, eso es prácticamente una huelga, eso los jueces prácticamente se están rebelando. Eso indica dos cosas: o en el país estamos caminando a un Estado de Derecho, ¿verdad? O los jueces no le tienen amor a ese trabajo, en el sentido de que son tan mal pagos que le da lo mismo que lo cancelen o no. Y por eso estamos viendo que muchos jueces están renunciando en estos días. Y es lo que tú dices realmente, en una manera solapada hay una amenaza velada ahí, sí, en ese plazo que han dado. Eso lo que indica es que los jueces, o sea, están mal pagos en la República Dominicana y le da lo mismo que lo cancelen o no. O sea, yo gano muy poco, ¿qué hace que me cancele? Sí. Y entonces eso es una actitud para reflexionar, para que el gobierno reflexione. Porque yo creo que un poder tan importante como el judicial debe estar conforme, debe estar bien pago. Un juez es una persona que tiene todos los días casos que pueden sacarlo de su problema a través del soborno. Entonces ese es un empleado público que debe estar bien remunerado, que debe estar tranquilo, que debe estar con su mente despejada para que pueda administrar justicia adecuadamente. Y es uno de los 3 poderes del Estado. De manera que yo creo que es muy justo este reclamo que están haciendo los jueces, porque de verdad el Poder Judicial lo que da es pena en muchos lugares. Tú visitas el Palacio de Justicia aquí de Ciudad Nueva o cualquier otro juzgado de paz en el interior del país y son prácticamente chiqueros. Los baños deteriorados, la planta física no sirve, no hay la tecnología necesaria, no tiene las computadoras. La misma, como señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia en estos días, la parte inmobiliaria es un desorden en el país. Es decir, lo que se refiere al tribunal, el Tribunal de Tierra, todo eso que son dependencias de la Suprema Corte de Justicia, los títulos, el departamento de mensura, catastral, etcétera. Entonces, es justo que los jueces les sea aumentado. Ahora, ya el presupuesto pasó por el Congreso. No sé de qué manera ahora, mediante ese recurso de amparo, se va a obligar al presidente a devolver ese presupuesto al Congreso para incluir la partida de los jueces. Así es. Vamos a esperar entonces. Estamos de acuerdo con lo que dice Rodríguez Pimentel, que la demanda es justa y es una manera de adecentar el trabajo de un juez, de sacarlo a veces de tentaciones que le llegan, porque como decía Rodríguez Pimentel, todos los días tienen en sus manos casos que pueden significar miles de pesos para ellos. Y cuando usted tiene un sueldo bajo, usted no está exento de esas tentaciones. La tentación es mayor. Y la verdad que la ley 164 del 2004 establece un porcentaje fijo
para la justicia, el 4.1, y no solamente que establece un porcentaje fijo del presupuesto nacional, sino que también establece sanciones para aquellos que la violen. Por eso ellos se están amparando en ese articulado de la ley 164, que dice que si no se cumple con eso, los funcionarios encargados de lo mismo, como son el director, el administrador del Banco de Reservas, el director de presupuesto, el ministro de Hacienda y el propio, creo que el secretario administrativo de la presidencia, si no me equivoco, de acuerdo a la ley, tienen que responder ante los tribunales por eso. Y establecen hasta sanciones esa ley. Sí, y aquí solicitan declarar la vulneración al derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a un poder judicial autónomo, funcional, con capacidad administrativa y presupuestaria. O sea que ellos consideran que un aumento de lo que están pidiendo del 2.66% iría también en beneficio de la población, que vería un adesentamiento de la justicia en el país. Claro, porque todo el mundo sabe los problemas que tiene la justicia de todo orden. Y sí, los jueces deben ser atendidos, como debe ser atendida también de manera considerable la Policía Nacional, porque estamos a veces reclamándole cosas a policías mal pagos en la calle, que mantengan la seguridad ciudadana, a policías que cuando ven un problema en la calle, lo comparan con el problema que ellos tienen en su casa, económico, y entonces deciden, déjame inclinarme por mi problema económico y no meterme en más problemas en la calle. O sea que los jueces, lo que son los jueces, los policías, los médicos, los maestros, deben ser gente bien remunerada, que se sientan tranquilos y puedan aplicar. Los jueces de justicia y los demás dedicarse a sus funciones de manera tranquila y adecuada. Y todos sabemos las burlas que periódicamente reciben esos sectores importantes de la población cuando estamentos de poder que tienen en sus manos las herramientas para aumentarse ellos mismos el sueldo, lo hacen de una manera descarada y esos sectores siguen jalando aire, como se dice popularmente en el argot de pueblo. O sea, realmente hay que ir equilibrando la balanza para que esta no se vaya de lado y un día pues se dañe. Así es, esperemos que este impasse que hay con los jueces pueda ser resuelto de la manera mejor posible. Por otra parte, Bejarán, ahí estamos viendo cómo los autobuses del Cibao comienzan a restringir los pasajeros haitianos en sus rutas. Bueno, es difícil. Decir, los que son haitianos no pueden montarse en las guaguas. Le están pidiendo la cédula y hasta los pasaportes. Ahí estamos viendo esa imagen. Control migratorio en el Cibao. O sea, lo que pasa es que ya hay antecedentes de que en puestos de chequeo paran a los choferes y si los atrapan transportando nacionales haitianos que no están documentados, le están inclusive incautando los vehículos. Pero fíjate, eso no tiene mucha trascendencia por el hecho de que los autobuses que se dedican a transportar a los haitianos no son los autobuses normales, son autobuses exclusivamente para eso. Y tú sabes lo que hacen en los puestos de chequeo, lo apean 1 kilómetro antes a los haitianos. ¿Para que se vayan por el monte? Por el monte, o se van hasta por la misma carretera, caminando a pie no lo pueden detener, no lo detienen. Y entonces la guagua se para 1 kilómetro después a esperarlo y entonces lo transporta a Santiago. ¿Tú sabes cuánto cuesta transportar un haitiano de Dajabón a Santiago? ¿Cuánto es? Cerca de 10,000 pesos. ¡Wow! Un haitiano nuevo, de los que vienen nuevos, porque ya los veteranos pagan 2 y 3 mil pesos, ya los que viven aquí. Pero los que entran nuevos por la frontera, que van a trabajar a Santiago o a la capital, cuesta hasta 10,000 pesos transportar uno de ellos. Y son autobuses que actúan en connivencia con las autoridades muchas veces. No, tremendo negocio. Cuando un pasaje en un autobús normal, de esos que transportan pasajeros a la línea noroeste, te está costando de Montecristi más o menos 350 pesos. Y fíjate que eso en Santiago que lo están aplicando, pero y por aquí, por el sur, por la zona de Jimaní, por la zona de Liapiña, hay una gran migración también. Ahora, quizás eso lo explique el hecho de que el director de migración es de Santiago. Y quiere... No, que allá él... ¿Quiere limpiar la zona? allá él tiene más preocupación por lo que está ocurriendo en Santiago, que está prácticamente minada de haitianos, la ciudad de Santiago. En todas las esquinas tú te encuentras haitianas con niños en los brazos. Que es un negocio. Vendiendo de todo tipo. Ya hasta los que venden frío
frío, que eso era un oficio exclusivo de los dominicanos. Y los que venden jugo en las calles de manera ambulante ya son haitianos. Frutas, de todo. De todo, ya están metidos en todas las actividades económicas y todos los chiripeos del país. Es una invasión realmente extraordinaria la que está produciendo. Y de todas maneras hay que saludar este celo que ya tienen los dueños de autobuses por el transporte de haitianos indocumentados. Bueno, ellos lo único que están haciendo con esta medida es ciñéndose a la ley. Ciñéndose a la ley, tratando de cumplir y de no... Bueno, la ley migratoria siempre ha existido, porque es una confusión ahora. Se cree que con la sentencia del Tribunal Constitucional es que se comienza a regular la entrada de ilegales. La ley de migración existe desde siempre y el reglamento, el reglamento de esa ley fue promulgado hace más debe tener 4 años. De manera que eso es algo viejo ya. ¿Y tú crees que con una frontera abierta como la que tenemos nosotros se va a parar el flujo de haitianos hacia la República Dominicana con todas las medidas que quieran poner? Bueno, no se va a parar nunca. No sé, como no se va a parar es un poco difícil, pero hay que regularlo. Es decir, hay que mantener el celo permanente. Tú no lo vas a parar nunca en los Estados Unidos. Eso te iba a decir. Pero ellos mantienen un celo. Es decir, tú no puedes cruzar el Río Grande de México para Estados Unidos así por así. Tú tienes que buscártela bien buscada para tú cruzar la frontera, porque siempre tienen su vigilancia. Así es, y las consecuencias. Y las consecuencias de si te agarran. Porque a veces en los Estados Unidos usted llega como ilegal, lo agarran en la frontera y le dan la oportunidad de que usted prosiga y vaya a un juez, pero tarde o temprano usted va a tener una deportación, una orden de deportación. O sea, en su inmensa mayoría, salvo casos excepcionales. Eso es ya si tú estás en territorio americano. Cuando te agarran en territorio americano. Territorio americano, sí. Pero mientras tanto no te dejan cruzar. No. Y muchas veces hasta hunden las balsas cuando van de Cuba o de Haití o de aquí, las yolas, en el mar, para que no pisen tierra americana. No, porque eso es como si pisan tierra americana ya tienen derecho a un juez. Exactamente. Aunque después pagan las consecuencias de haber entrado ilegalmente, viene una orden de deportación, otros tienen la suerte de que los dejan en territorio norteamericano. Entonces aquí es lo mismo, tú nunca vas a poder impedir que los haitianos vengan a este lado, porque nosotros lo hemos dicho, las migraciones no tienen fronteras, el hambre no tiene fronteras. El flujo migratorio siempre se da de los países más pobres a los que tienen un poco más de posibilidades. Y la diferencia de desarrollo entre nosotros y Haití es demasiado grande. Ahora, tenemos que siempre tener un celo de las migraciones y atender a la frontera, señores, que es lo que nosotros hemos abogado. Nunca va a haber un control migratorio adecuado si el ciudadano dominicano que reside en la frontera sigue viviendo en las condiciones en que vive, las condiciones de miseria y de marginalidad en que vive. Nosotros tenemos que atender a los fronterizos para que sean ellos los que se queden allí en la frontera y que sirvan de valladar, sirvan de frente para evitar las migraciones. Así es. Porque lo que está ocurriendo, Bejarán, es que los dominicanos que viven en las 5 provincias fronterizas, desde Pedernales hasta Montecristi, están abandonando sus espacios. Y dejándoselo a los haitianos. Y lo están dejando para que lo llenen los haitianos. Y tú te encuentras comunidades en la frontera que son haitianas en un 90%. En un futuro, y ya vamos a hacer la pausa porque viene Melvin José con los deportes, nos vamos a encontrar que se van a hacer elecciones, ya sean congresionales o presidenciales, y va a ser mínimo el número de votantes porque la inmensa mayoría de esas provincias no va a tener derecho al voto. Van a ser haitianos. Bueno, te puedo señalar, ahora con la tendencia no habrá muchos haitianos que puedan votar. No, pero te digo eso, o sea que va a disminuir el número de votantes. Pero yo sí te puedo indicar a ti que las provincias fronterizas cada año reducen su cantidad de habitantes. Es decir, son las únicas provincias que disminuyen sus habitantes cada año, de acuerdo al censo. Las demás aumentan, Montecristi, Pedernales, Dajabón, Elías Piña, Independencia, disminuyen cada año. Por lo que tú estás Porque explicando. las migraciones son extraordinarias y además porque la esperanza de vida es menor también, por la calamidad y la pobreza que está viviendo en la frontera. Por el descuido indiscutible a que son sometidos año tras año por los diferentes gobiernos que pasan por el tren administrativo y lo dirigen. Señores, vamos a una pausa, en breve llega Melvin José Bejarán con los deportes, así es que
En breve más, aquí en Noti Más. Se venderá Le bajaron uno con 10. a Buenas tardes. 215 se venderá el gasoil. ¿Verdad? Que eso es reconfortante, No, ¿verdad? pero claro, cuando te hablan de rebaja, lo malo es que toda la semana comienzan y que sube 90 y que sube unos 50. Así no. Y es la tercera semana consecutiva Que que baja, sí. Claro, eso porque baja naturalmente el precio de del petróleo a nivel internacional, que es el que regula el precio de los combustibles en la República Dominicana. Uno se pregunta a veces cómo la gente soporta esos precios tan altos de la gasolina, en sentido general, con una población que tiene mínimos recursos para subsistir, pero ahí andan los tapones a diestra y siniestra por todos los lados, lo que quiere decir que aparece el dinero para la gasolina. Así es, todavía los combustibles son muy altos en la República Dominicana. En los Estados Unidos, ¿verdad?, que es la referencia que tenemos ahí, los precios son alrededor de la mitad. Aquí cuesta un galón de gasolina promedio alrededor de $6 el galón. En Estados Unidos anda por los 3 y pico. Sí, a veces se dispara cerca de los 4, o sea, 3.60, 3.65, pero regularmente tú la consigues 3.20, 3.45, y no hay dudas de que seguimos pagando una gasolina cara en la República Dominicana en comparación con los otros países. Pagamos combustibles caros y además acumulamos una gran deuda a través de Petrocaribe con Venezuela. Oye, estaba hablando con unos venezolanos a propósito de los precios de la gasolina y me dicen que la gasolina ya es prácticamente regalada. En Venezuela es regalado. Regalada la gasolina. Es lógico que así sea. Ese es el incentivo que tiene Venezuela, el único. Porque ahora hay una inflación extraordinaria en Venezuela. Por cierto, escasez de productos sobre todo. Escasez de productos y una inflación que ronda el 50%. Que por cierto, el presidente Nicolás, esa situación, tú recuerdas cuando queríamos bajar el dólar de manera artificial a través de la operación Duarte, aquella famosa, que militarizaban los puestos de cambio, las casas de cambio para tratar de bajar la tasa del dólar cuando subía, y nunca se lograba, al contrario, lo que hace es que suben los productos cuando tú aplicas la represión. Pero indiscutiblemente, además serán los militares especialistas en números y eso, y van a estar al lado tuyo cuando tú vas a cambiar, por ejemplo, $100, a ver cuántos pesos te van a dar por esos $100. No, y es que la economía tiene su magia, tiene sus reglas claras, es de la oferta y la demanda. Si hay abundancia de productos, la mercancía se abarata, baja de precio. Si hay escasez, la mercancía se encarece. Y cuando hay escasez, entonces los comerciantes aprovechan para hacer negocio. Y lo que hacen es que acaparan la mercancía. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de notimas.net, algo más que noticias. Hoy recibimos una noticia refrescante y es el hecho de que nueva vez baja el precio de los combustibles. Industria y Comercio anunció que a partir de mañana sábado la gasolina premium costará 2,40 menos, la regular 2,30 menos y el gasoil 1,10 menos. Y entonces a partir del sábado, de mañana, la gasolina premium se venderá a 245 y la regular a 230. El gasoil se venderá a 100, a ver, aquí está, el GLP natural. Maduro recibió ya de una de las cámaras, le falta la otra vuelta, Poder absoluto. El poder absoluto para gobernar Venezuela por decreto. Y esto lo está haciendo precisamente para tratar de combatir con mano dura la inflación y la escasez de alimentos. Eso lo hacía el extinto presidente Hugo Chávez, que cuando se veían en aprietos con determinados sectores, entonces el estamento legislativo, que prácticamente pertenecen en su inmensa mayoría al partido de gobierno, pues decretaban, le daban un poder absoluto a Chávez, lo mismo que está haciendo ahora el presidente Maduro en Venezuela, para que estos tomen las medidas que quieran tomar, porque esa es la palabra. O sea, cuando te dan poder, tú tomas la medida que tú quieras. Esos son vanos intentos, por el hecho de que la inflación
la especulación no la detiene nadie con represión. Ya nosotros hemos vivido aquí